Muy buenas tardes, les saluda Marcos Ibaceta y esto es Sentido Común. Nos pueden ver por Onda Digital Perú, que va por Facebook, YouTube y los canales de señal abierta que aparecen en la pantalla. Hoy es el Día del Trabajo y del Trabajador. Y la reflexión que podríamos hacer de inicio es qué significa el derecho al trabajo, ¿no? Porque ha habido una evolución. Y qué paradoja que los principios de la Revolución Francesa impedían la protección de los trabajadores frente a los efectos de la primera revolución industrial. Porque ¿cuáles eran los dogmas estos de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Y entonces todos los hombres éramos iguales, éramos iguales. En las relaciones humanas, en las relaciones jurídicas, teníamos la libertad para decir sí o no, si nos convenía o no nos convenía. Pero se olvidaban que en el contrato de trabajo hay una parte dominante y hay una parte que se subordina, porque hay una situación de necesidad y de escasez de la otra parte, ¿no? Entonces ahí no funciona la oferta y la demanda en cierta medida. Tiene que regularse, porque el salario tiene carácter alimenticio, de supervivencia. ¿Y cuál había sido el efecto de la primera revolución industrial con la máquina de vapor? En que antes los trabajadores estaban en los talleres de los artesanos en las ciudades, pero con la máquina empieza la producción en serie y en gran escala. Por lo tanto, se necesitaba mano de obra. Y la mano de obra no significaba nada, se pagaba por día trabajado y muy poco. Y no se cuidaba la salud. Entonces se enfermaba el trabajador y moría porque no había atención, le reemplazaba a su mujer o sus hijos. Comenzó el trabajo de niños, de mujeres, y era una situación de explotación terrible, ¿no? Y tal vez de ahí surge la teoría de Marx después. Pero miren que ya los piratas habían enseñado lo que era la seguridad social, porque pirata lesionado no salía a navegar, pero le guardaban su parte, ¿no? Porque tenía derecho a percibir como una especie de jubilación, pero también tenía derecho a prestaciones de salud. Entonces, aparece el derecho del trabajo para regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, pero después tuvo que complementarse con el derecho a la seguridad social, porque ¿qué hacíamos con un trabajador sin prestaciones de salud? Entonces se enfermaba y era alguien a quien descartar. Esa situación era de lo más injusta, ¿no? Entonces la prestación de salud inclusive tuvo que ir cambiando, porque con Ford y Fayol en la producción en serie apareció como un gran mal el estrés. Entonces ahí no solamente tenían que brindarle prestaciones de salud, sino que generarle condiciones a través de asociaciones de trabajadores para que tuvieran recreación, porque se enfermaban el estrés porque todas las 8 horas, y cuando trabajaban ya 8 horas, tenían que estar haciendo la misma operación durante 8 horas, eso estresaba, ¿no? Es lo que ahora hacen los robots. Entonces tenemos que las grandes revoluciones industriales generan desigualdad y en las relaciones laborales tiene que intervenir el Estado para mantener un equilibrio, pero además el derecho del trabajador y del trabajo requiere el desarrollo de un sistema amplio y eficaz de seguridad social. Y la seguridad social tiene dos prestaciones. Una prestación de salud propiamente dicha, y una prestación de jubilación, de pensiones. Entonces surge el sistema de pensiones y el sistema de salud. Por eso es que en el Perú tenemos esa dualidad en el sistema de
de prestaciones de salud. Tenemos eSalud, que se ha creado para brindar prestaciones sanitarias a los trabajadores, a diferencia de los hospitales de salud que son para todos los demás que no tienen trabajo. Claro que ahí en el salario vienen los descuentos correspondientes y también el tema de las pensiones, ¿no? La seguridad social, que tenemos grandes problemas. Miren lo complejo que es esta situación, de modo que si bien el trabajo es la fuente de riqueza de los pueblos, evidentemente que necesitamos no solamente alguien que trabaje, sino que haya puesto de trabajo, y para que haya puesto de trabajo se necesita capital. Si el capital crea puestos de trabajo, hay que ir regulando una relación armónica entre trabajador y empleador, pero con mecanismos de negociación donde ambos sepan y estén convencidos de que nadie puede ir a ganar al otro, sino a establecer un nivel donde ambas partes ganen, porque a nadie le conviene destruir su fuente de trabajo. Y al otro tampoco le conviene destruir la inversión, porque quiere utilidades. Pero el Estado tiene que garantizar salud, tiene que garantizar pensiones, pero además, si queremos que se mejoren los niveles salariales, el Estado tiene que impulsar la educación para el trabajo. ¿Qué es lo que hacen los japoneses, no? Si impulsan la educación para el trabajo, cada vez tendríamos mayor mano de obra calificada. Y entonces, a mayor calificación de la mano de obra, mejor remuneración. Entonces, para que no ocurra lo que sucede en el Perú, que la mano de obra peruana es de muy baja calidad, se pagan salarios razonables, pero por debajo del nivel que ganan en los países del primer mundo, y ni qué decir de los informales que no quieren formalizarse, ¿no? Porque si se formalizan les van a descontar en seguridad social, en pensiones, en prestaciones de salud, en general, una cantidad que les va a reducir el nivel salarial, y cuando ellos lo que quieren es ganar más porque tienen que enfrentar un determinado nivel de vida con un costo de vida. Entonces, vemos cómo a través de la educación no solamente mejoraríamos la calidad de la mano de obra, sino se generarían capacidades para ir creando perspectivas de inversión, para que aparezcan grandes manejadores de dinero, para que aparezcan managers que puedan crear grandes corporaciones o negociar con grandes corporaciones en el mundo y potenciar a nuestro país. Entonces, el tema es transversal. No se trata de que la política nos debe llevar a una confrontación de lucha de clases o entre trabajadores y empleadores. No, es un tema de generación de riqueza, no del individuo, sino de todo un país, porque todos se benefician cuando hay bonanza, cuando hay puestos de trabajo, porque hay trabajos directos y hay trabajos indirectos. Entonces yo creo que nuestros políticos tienen que cambiar ya de modo de actuar y de ver las cosas. Y estamos hablando de estos temas porque en la forma que lo estamos exponiendo, es evidente que estamos hablando de economía, ¿no? Economía en general, porque ya dije que el tema es transversal. Y hace unos 3 o 4 programas, tuvimos una entrevista con el economista Wilder Ruiz Silva, con quien hablábamos de la guerra económica en el mundo y la lucha entre el dólar y la desdolarización a través del oro. Y lo que hemos leído ayer es que el oro está subiendo de precio porque los bancos centrales de reserva están comprando cada vez más oro porque quieren darle respaldo a su moneda para no negociar entre los países con el patrón dólar, sino con el patrón oro. Pero también
hemos visto intervenciones en Naciones Unidas, en el banco, respecto al Banco Europeo, donde todo el sistema occidental está impulsando el incremento de los intereses para frenar una posible inflación. Es decir, incrementan los intereses, entonces el consumidor no tiene la capacidad para comprar cuando la oferta se ha limitado, entonces se reduce la demanda y la inflación baja, pero lo que están diciendo es que es contraproducente, porque al subir la tasa de interés se encarecen los bienes y servicios, especialmente los servicios públicos, se encarecen las deudas de la gente que se ha comprado a crédito un departamento, un auto, se encarece todo para ellos. Y entonces, ¿a quién se está protegiendo? ¿Al consumidor? Parecería que no, porque se le está empobreciendo, porque ganando menos, elevando la tasa de interés, su crédito ya no le beneficia, sino se le encarece. Y entonces, en una situación de crisis, gana menos y tiene que pagar más. En fin, para retomar este tema que se está poniendo muy peliagudo, ya que Estados Unidos también allí están reconociendo que están en crisis, acaba de quebrar el segundo banco, creo, el First. Hemos invitado nuevamente al economista Wilder Ruiz Silva. No sé si lo tenemos con nosotros, Khalil. Sí, Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si me escuchas. Perfectamente, Wilder, perfectamente. Yo no sé si has escuchado mi introducción al... Sí, he escuchado tu introducción y ese homenaje con todo derecho a los trabajadores también, hoy que es su día, y habrá que pensar efectivamente cómo va a venir el futuro de ese mundo tan lleno ahora de inteligencia tecnológica, inteligencia artificial, en un mundo de los robots. Es decir, yo creo que el mundo laboral de los próximos años va a cambiar, porque esa inteligencia tecnológica y lleno de robots produciendo bienes y servicios, y los robots, como tú sabes, no van a cobrar pues leyes sociales ni beneficios sociales. Entonces, una de las cosas que va a cambiar en los próximos años es todo el mercado laboral como actualmente lo venimos viendo, y he escuchado tu reflexión, pero también el otro tema de por qué el mundo está comprando oro. Hace más o menos de 15 días, Turquía ha comprado 400 toneladas de oro, imagínate, y la China en los 2 últimos meses ha comprado casi 65 toneladas en promedio de oro. En el momento en que Bolivia, que se ha quedado sin dinero en los bancos, está vendiendo el poco oro que queda. Entonces, como tú sabes, el oro siempre ha sido a lo largo de la historia un refugio ante la crisis, pero ante la crisis de las guerras. Y ahora el mercado económico empieza a percibir que puede venir una crisis financiera, una crisis de recesión, una crisis inflacionaria, es decir, una crisis en el medio económico. ¿Y cómo te refugias ante una crisis? Con el oro. El oro siempre ha sido el metal más inestable ante la incertidumbre. Inmediatamente la gente va y compra, ¿no? Entonces, y por otro lado, ha empezado el dólar a perder fuerza. Una de las razones es que Arabia Saudita, como tú sabes, acaba de anunciar que va a intercambiar la venta de petróleo con la China y van a pagar en yuan, en la moneda china. Es decir, Arabia Saudita es el primer exportador de crudo de petróleo del mundo y le vende al primer comprador de petróleo en el mundo, que es la China. Entonces, entre ellos han dicho, ¿y por qué tenemos que estar pagándonos en dólares? Y el presidente chino
Xi Jinping acaba de estar hace unos 20 días en Arabia Saudita, como tú sabes. Y hace una semana Argentina ha dicho que va a pagar todas sus importaciones con la China en yuan. Y Brasil ya viene pagando una serie de cosas en yuan, con lo cual el dólar parecería que va a perder fuerza. Y termino esta pequeña introducción. Como tú sabes, hace unos días, semana y media, Macron, el presidente de Francia, acaba de estar en la China y ha dicho que hay que fortalecer el euro. Entonces, como parecería como que las grandes economías empiezan a desear abandonar al dólar. Y los países que forman el BRICS, este grupo de países donde está Brasil, Rusia, la India y la China y Sudáfrica, el BRICS, que forman parte casi del 50% de la población y 45% de la economía, ya prácticamente tienen un acuerdo de negociar en yuanes. Es decir, el panorama internacional está lleno de una serie de rompecabezas que no sabemos dónde va a terminar. Y me estoy acordando en estos momentos. Actualmente en la China hay un pánico financiero de sus bancos regionales. Porque no sé si tú habrás visto por TikTok todas estas ciudades chinas abandonadas, despoblados los edificios. ¿Qué ha pasado? Que grandes empresas constructoras han construido ciudades llenas de edificios. La gente no ha podido pagar esas hipotecas. Y como no puede pagar las hipotecas, los bancos están teniendo problemas. Y hay una serie de crisis de una burbuja inmobiliaria comparada a esa burbuja del 2008, recordarás, de los americanos. Entonces, el mundo está en un rompecabezas que alguien va a tener que salir a explicar, porque de lo contrario vamos a ser arrasados los países emergentes, mira, como una ola gigante de un hueco financiero internacional muy grande. Perdona, Marcos, que me haya excedido en esta pequeña introducción. No te preocupes, que por ahí estamos caminando. Fíjate que cuando yo comencé mencioné la crisis que desató la primera revolución industrial, ¿no? Porque después ya vino la electricidad y luego vino la informática. Cuando llega la informática a nuestro país, todos nos preguntábamos, ¿y qué va a pasar con el mercado laboral? Y entonces, como la informática era una técnica y qué sé yo, un procesador, tecnológicamente también hubo una migración, pero todas las profesiones utilizaban la computadora, y mucho más cuando Bill Gates y su socio descubren o inventan el DOS, ¿no? Con el DOS, recién en 1990, recién a partir de 1990, comienza la expresión cliente-servidor, porque antes las computadoras eran una máquina gigantesca que tenían que perforar cartoncitos y se necesitaban especialistas. Pero con el DOS, entonces tenías tu PC y tu teclado, y tú manejabas tu computadora. Claro que su capacidad de memoria y su capacidad de disco duro eran muy limitadas, pero poco a poco se fueron potenciando hasta que en 1994 más o menos al Perú llegan las famosas Pentium, cuyo disco duro más potente tenía 2 gigabytes de capacidad. Imagínate, sí, nuestro celular tiene una barbaridad adicional. Pero en 1994 había 2 gigabytes. Te hablo de esto porque yo, sin saber leer ni escribir desde los 90, me encargaron construir el sistema informático de la Oficina de Control de la Magistratura.
Y entonces fuimos desde la XT a la AT, a la 386, y de la 386 dimos el salto a la Pentium. Y de allí ya se podía manejar y apareció Windows también, ¿no? Y lo que tenemos hoy. Pero no dañó el mercado laboral, sino que lo potenció porque servía a todas las profesiones. Sin embargo, ahora estamos ante una revolución industrial de la era digital, donde la robótica significa la reproducción del ser humano en todos los factores. Y hasta para pensar, para inferir. Y filosóficamente nos irán explicando si ellos, a través de un empirismo, pueden ir creando sus propias ideas, sus propias sensaciones y sus propias relaciones de causalidad por los mismos fenómenos, y nos vayan desplazando porque van a tener mayor información que nosotros en su memoria y en su cerebro, en su disco duro. Entonces, esto significaría una sustitución. Y la raza humana, creo que Hopkins, el que murió, el último, el que estudió los agujeros negros, él dijo que si se potencian los robots, era el fin de la especie humana. En fin, no sé si sea tanto, pero cada revolución industrial ha traído efectos perturbadores. Ahora, si eso está allí en un problema ontológico, ¿no?, del ser, entonces nosotros estamos enfrentando una confrontación en economía y para ver quién tiene el poder mundial. Entonces parecería que Estados Unidos está siendo debilitado porque ya nadie quiere negociar con dólar, que no tiene mayor respaldo. Porque tú me habías dicho que Estados Unidos dijo que el dólar no tiene respaldo en oro, pero tiene respaldo en producción. En su producción, así es. Pero también vimos que los países del BRICS y del Asia y de los grandes productores estaban condicionando a tener respaldo en oro, pero ahí apareció la moneda virtual, el Bitcoins. Yo no he entendido bien hasta ahora en qué consiste el Bitcoins, pero he estado revisando sobre la quiebra de este First, no sé cuánto, el segundo banco que quiebra en Estados Unidos, porque han quebrado, ¿no? Ha quebrado uno, ha quebrado otro en Suiza, y hay un segundo banco en Estados Unidos que acaba de quebrar. Y todos se refieren al Bitcoins, la debilidad del Bitcoins. Ahora, ¿el Bitcoins quién lo inventó y cuál era su sustento de respaldo? No, el Bitcoin son unas criptomonedas, es una moneda virtual, es un modo de intercambio electrónico. No tiene una autoridad que lo regule, no tiene una nación o un estado que lo regule. Es la iniciativa libre y privada, químicamente pura, en libertad y basada en la confianza. Ok, son unas monedas, porque tenía que llamárselo de alguna manera, moneda, es decir, como si fuera un billete o como si fuera la presencia de oro o plata para llamarse, pero es totalmente virtual. Es decir, tú produces camisas, yo necesito camisas y en tu cuenta, fíjate Marcos, te deposito el equivalente a 10 monedas virtuales en tu cuenta. Te deposito y tú me mandas las camisas. Y tú que has producido las camisas, le depositas 5 monedas virtuales al que te vendió la tela y 2 monedas virtuales al que te vendió el hilo. Y aquel que compró el hilo y compró la moneda, a su vez le deposita un criptomoneda o una moneda virtual a la fábrica que hizo el hilo.
y se va en un circuito de pago de este tipo de cosas donde todo el mundo confía. Pero tú en ningún momento ves la acuñación de una criptomoneda. No existe. Lo que existe son unos diseños de algunos diseñadores gráficos que le han puesto oro y le han puesto la CB, pero no ves la moneda. Es como cuando tú tomas un taxi y no tienes cómo pagarle al taxi y el taxista te dice, pero yapéeme, señor, y tú le yapeas, pero todavía el yape está basado en que tú tienes un billete, una moneda en tu cuenta corriente. Las criptomonedas o las monedas virtuales, si bien en tu almacén electrónico tienes X criptomonedas porque has vendido o porque estás comprando, hay ese circuito, pero físicamente no se ve. Ese es el problema que tiene ahora. Por eso hay algunos bancos que han entrado en crisis, porque la gente dice, oye, yo sigo comprando, vendiendo, pero en algún momento va a ser agua. Es decir, si tú has vendido 20 camisas y vas al restaurante, vas a Pardo Chicken y le dices, ¿cuánto es el pollo? Son 2 criptomonedas, señor, y le pagas 2 criptomonedas con tu celular. Pero físicamente la moneda, eso no existe. Eso es lo que es la moneda virtual. Y la han creado, y la han creado para agilizar las transacciones en base, fíjate, en base a la confianza. Incluso se cotiza en bolsa de valores, Dios mío. Y la gente compra y vende. Son los jóvenes los que han alentado mucho este tipo de moneda. Entonces, sí, me has captado un poco la idea de cómo perfecto, clarísimo. La pregunta era, ¿quién autoriza a los bancos a manejar este tipo de monedas sin respaldo y solamente basado en la confianza? Porque en cualquier momento se produce, qué sé yo, una noticia que genera pánico y todo el mundo va a querer retirar dinero en físico. No es y esto Marco, puede producir no la quiebra de un mundo de bancos. Autoridad, Marco, en el mundo no existe ninguna autoridad que se esté irrogando el control o la autorización para que se pueda negociar bienes y servicios en función de los bitcoin o las criptomonedas o moneda virtual. Eso no existe. No existe ninguna autoridad, no existe ningún control. Es la libertad económica químicamente puro en libertad. Y eso va a tener que en algún momento hacer agua. Ahora, es muy poco lo que se está comercializando en el mundo, no llega ni al 2% de toda la economía que se comercializa en el mundo, pero son 2%, es decir, no debería ser ni siquiera 1%, pero va cada vez en aumento, en aumento. Entonces, han aparecido después el Yape, ha aparecido después el PLIN, y seguirán apareciendo cosas, porque los fascinerosos de las telecomunicaciones, de las tecnologías, son capaces de ponerte en tu cuenta, por decirte, 1 millón de criptomonedas, cuando no tienes. Y con ese 1 millón pagas y compras, pues, y estafas a mucha gente. Pero todavía no hay ningún país, hasta donde yo he podido googlear y hacerle un seguimiento a las criptomonedas, que un país o una ciudad o un estado haya querido normar estas monedas virtuales que cada vez es de uso corriente. Pero dime, entonces, ¿quién responde cuando un banco quiebra por estar jugando con criptomonedas? La Reserva Federal Americana no lo reconoce, hasta donde yo he leído. Entonces, yo no sé cómo será en materia legal ante algo que el Estado no lo reconoce vía su normatividad, sus leyes y sus reglamentos. En teoría no existe, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Si un Estado no reconoce esa forma de hacer transacciones comerciales y financieras,
todavía está en el limbo y en el espacio de la no existencia legal, pero sí de la existencia real. Estamos todavía en una construcción de que en algún momento va a tener que alguien normarlo, alguien va a tener que salir a dar una ley o algún Estado, pero hasta ahora ni los americanos, y menos los ingleses, menos los franceses, los alemanes, nadie está normando este tipo de moneda, que es de uso corriente ya en las bolsas de valores. Por eso yo digo, si ya se está normando en la bolsa de valores, que tiene una autorización de un gobierno, de un Estado, que tiene unos reglamentos para operar, ya de por sí, implícitamente, hay una forma de hacerle una supervisión por lo menos, ¿no? Imagínate que esto nos lleva a otro problema. La globalización se presentó como una opción de generación de riqueza mundial ampliando mercados, ¿no? Y unificando legislaciones y unificando monedas. Y de allí surge el euro, por ejemplo. Pero ahora, con lo que estamos viendo, la compra de oro y las negociaciones en monedas de cada nación, de cada país que respalda su moneda con oro, los bancos centrales están comprando oro para eso. ¿No estaríamos saliendo del tema de la globalización y de la multilateralidad para ir a la bilateralidad casi en transacciones comerciales? Bueno, yo sí creo que ya está en marcha un nuevo orden económico y financiero mundial. Eso está en marcha. Ese nuevo orden económico va a ser la pérdida de vigencia del dólar en todas las en todo el comercio de exportaciones e importaciones. Eso creo que se viene tarde o temprano. Se viene con el fortalecimiento del euro como moneda, se viene con el fortalecimiento del yuan en la China y algunas monedas que pueden surgir o mantener su vigencia, como es el yen japonés, pero va a surgir como moneda fuerza la rupia india. La India se viene con una fuerza de producción económica que incluso va a terminar desplazando, dicen las proyecciones en los próximos 20 años, al volumen de producción de la propia China. ¿Por qué? Porque la India todavía tiene menores costos de producción, La China es una población muy joven, no tiene la carga de las pensiones que ya empieza a tener los jubilados en la China. La carga de pensión del Estado chino para los próximos ya 5 o 10 años va a ser muy fuerte. La India no lo tiene. Y entonces el menor costo de producción de la India va a hacer que efectivamente tome la posta de la propia China. Entonces eso va a hacer que el mundo económico y financiero no esté unipolarizado con la economía americana, sino que va a haber unas regiones muy fuertes. Tanto es así que ese BRICS, ese grupo de países con Brasil en América, con Rusia, con la India, con la China, con Sudáfrica, ahora se acaba de incorporar, no formalmente, pero sí como una especie de observador, Arabia Saudita, que es el mayor productor de crudo en el mundo. Eso va a ser un bloque. El otro va a ser los europeos. El otro bloque va a ser el mismo grupo asiático, liderado por Japón. Al pobre Estados Unidos le va a quedar el Caribe. Es decir, le va a quedar Guatemala, Honduras, Sudamérica, Bolivia, Perú. Entonces, lo que se viene en materia de tensión geopolítica, económica y financiera es para pensarlo, es verdaderamente para pensarlo, porque ¿cómo nos vamos a colocar nosotros en ese mundo lleno de inteligencia
en ese mundo de la robótica. Es decir, ¿cuántos profesores tenemos en el mundo enseñando robótica? ¿Cuántos? Yo sé que hay algunos colegios de primer nivel en Lima que a sus alumnos les están enseñando cursos de robótica, pero ¿cuánto de la educación pública está diciéndoles el mundo que se viene? Y ese mundo es, efectivamente, de educación. Ni siquiera hemos podido superar al ladrón que te arrancha el celular en la esquina a la hora de tomar tu colectivo, Marco. Es decir, el desnivel del mundo en el que estamos me hace pensar en ese desnivel del Perú de inicios de la República, de 1821, 1840, 1850, cuando Europa estaba en otra cosa. Creo que cada vez la brecha se nos va alejando. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de que nuestros liderazgos políticos nos terminen enganchando en esa globalización. El mundo civilizado ya está en otra cosa y nosotros ni siquiera hemos terminado de globalizarnos, ¿no? Imagínate. Es bien preocupante, verdaderamente. Y para compararnos en Latinoamérica, en el Perú tienes razón, tenemos pésima educación, tenemos pésimo servicio de salud, ¿no? Se han paralizado las inversiones porque tenemos políticos que todavía están con ideas de hace 2 siglos, totalmente desactualizados, desfasados y sin visión de futuro. Pero el Banco Central de Reserva parece que es nuestro fuerte porque todo el mundo dice en Latinoamérica que nuestra solidez macroeconómica es muy grande y están haciendo comparaciones de nuestra moneda con las monedas de Latinoamérica y especialmente con la moneda argentina. Y yo no entiendo cómo los argentinos han podido empobrecerse tanto. Pero lo que tenemos es suficiente porque fíjate que estamos entrando a una etapa electoral en Estados Unidos. Y aunque Trump resulte antipático, todo el discurso de Trump contiene un mundo de verdades, ¿eh? Primero, respecto a la moral norteamericana impulsada por Biden y los demócratas, donde hablan de perversión ya, ¿no? Respecto a la formación de sus niños en este nuevo orden moral, pero también del empobrecimiento, de la crisis económica, del debilitamiento de su moneda y en el mundo donde se están quedando solos. Y fíjate que ya no hablamos de la guerra Rusia-Ucrania, porque parecería que empieza a tomar visos de realidad en que Putin está jugando con Ucrania para que todos los países de Occidente gasten, y después entremos ya no a la dolarización, salgan de la dolarización y Estados Unidos se quede endeudado o debilitado, sin reservas y sin forma de comerciar, con un euro que va a querer consolidarse y fortalecerse, y todos van a empezar a utilizar el oro. Entonces, ¿cuál sería el patrón? ¿No? ¿Con qué moneda? Cada uno con su moneda. ¿Nosotros cómo estamos en Latinoamérica y en el mundo? Bueno, mira, nosotros, gracias a la reforma económica de mediados del 90, del capítulo económico de la Constitución, tenemos los indicadores macroeconómicos bien, producto de un manejo eficiente del Banco Central de Reserva. Es decir, hay una tasa de interés manejable, hay una devaluación manejable, hay una cantidad de dinero que circula para no estar creando falsas expectativas. El Ejecutivo tiene un manejo fiscal donde no incurre en unos déficits muy fuertes, etc. Hay unos indicadores macroeconómicos que nos dan solidez. Eso estuvo a punto de acabarse antes del 15 de diciembre, porque si no sacan al señor Castillo
en estos momentos estaríamos, sabe Dios cómo. Y Bolivia, actualmente, que sus bancos se han quedado sin dinero y han tenido que vender sus reservas de oro, es producto de su modelo económico de casi 15 años, donde ahuyentaron a la inversión extranjera, básicamente. Bolivia ha entrado ya en esa etapa de consolidación de un modelo venezolano. A eso van los bolivianos. Y los argentinos que tú hacías mención, no te olvides del primer gobierno de Kirchner, izquierda, un desastre. Vino su esposo, un desastre. Y ahora Fernández es otro desastre. Los tres gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque Argentina se fue dilapidando sus reservas internacionales. Y ahora no tiene ni siquiera la posibilidad de estar exportando carne, con lo cual se está quedando sin dólares para comprar. Y ellos le dicen a su gente, a decir a los ciudadanos argentinos, que no van a usar el dólar. No es que no van a usar el dólar, no lo tienen. Y tienen ahorita una alianza estratégica con los chinos para pagarles en yuanes. Y eso se vende muy bien en el mundo. Se vende como si fuera una independencia económica de los americanos. No, señor, los argentinos se están quedando sin dólares. Muy bien. ¿Y nosotros en qué estamos? Nosotros creo que tenemos que tener la suficiente madurez emocional para aprovechar varias cosas internacionalmente. Uno, la subida del oro. Creo que el oro que está bordeando los $2,000 la onza Troy, es posible que siga subiendo, porque la crisis internacional va a continuar en los próximos años. Oro. ¿Qué vamos a tener que tener nosotros? Nuestros metales. Tenemos que alentar la explotación, no la exploración. La exploración es cuando tú vas y ves si hay o no hay mineral. Eso hay lo suficiente y hay que explotarlo, sacarlo y venderlo. Pero eso se requiere, efectivamente, sintonizar con el mundo. Tenemos que tener una cancillería y unas relaciones exteriores lo suficientemente lúcidos para decir, el mundo del futuro viene con esa alianza de los BRICS, es decir, con esa alianza de Brasil, Rusia, India, la China, o viene con los europeos, Europa occidental, o cerramos filas una vez más con lealtad y fidelidad al mundo americano. Pero tenemos que tomar decisiones. ¿Pero quiénes la van a tomar? Dina Boluarte y Otárola y toda esta gente que está ahora ahí, y en el Congreso Bermejo, la Susel Paredes, eso. Es decir, no creo que ni siquiera estén enterados de lo que estamos conversando, Marco, y lo que está pasando en el mundo. Entonces, el Perú requiere en estos momentos que alguien piense su futuro. Y yo no veo con sinceridad esos liderazgos. Porque el Perú de los próximos 30, 40, 50 años, que tenemos que construirlos y ahora tenemos que poner las bases, no se está viendo. Ese Perú de los próximos 40, 50 años, Marcos, se necesita que los profesores que actualmente le están enseñando a los niños tengan una visión del mundo que se viene. Pero sin embargo, la mayoría de nuestros profesores todavía tienen una mentalidad del SUTE, tienen una mentalidad que es influenciada por Sendero Luminoso, y eso hay que decirlo. Entonces, con preocupación veo el futuro de los próximos 30, 40 años en el Perú, pero alguien tiene que empezar a decirnos. Alguien tiene que empezar a hablar del Perú que hay que construir. El problema es el déficit de liderazgo. ¿Quién lo va a decir? ¿Acuña? ¿Quién lo va a decir? ¿Kenji, que va a ser el candidato de Keiko o Keiko? ¿Quién? Alguien tiene que aparecer. Alguien tiene que aparecer con una mentalidad reflexiva, con una mentalidad que interiorice los problemas geopolíticos que ya se están negociando y viendo en el mundo. Hemos mencionado el tema de globalización.
Y dentro de la globalización, la generación de mecanismos internacionales para equilibrar fuerzas y evitar que se desborde cada país provocando inseguridad e inestabilidad. La ONU en estos tiempos se ha debilitado demasiado y ahora con esta guerra económica y esta tendencia hegemónica, yo creo que su fuerza va a ser casi nula, ¿no? Y más con la capacidad de veto que tienen las grandes potencias al interior de las Naciones Unidas. La OEA, en estos momentos, si queremos hablar claro, no sirve para nada en América Latina, sino para desestabilizar democracias y consolidar dictaduras. Y si se da lo que Trump está diciendo en Estados Unidos frente a Biden, y si es verdad que Biden ha debilitado a Estados Unidos, entonces, ¿qué tenemos que hacer como país ante un eventual estado de soledad y que cada país tiene que defenderse con lo que hay? Sí, yo sí creo, insisto, en que se está configurando un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial tiene unas implicancias económicas. Ese nuevo orden mundial tiene incluso unas implicancias políticas, incluso de derechos humanos y de visiones de ver el mundo, de ver el mundo. Ese ver el mundo, todo lo que han podido avanzar las minorías activistas. Esas minorías activistas han ganado mucho espacio, esas minorías incluso dividiendo a los países y generando nacionalismo. Eso que ocurre en el sur del Perú, entre Puno y Bolivia, levantar esa nación aymara. Los españoles la están teniendo ahorita con Cataluña, que están tratando de dividir a los españoles. Entonces, Inglaterra lo ha tenido ya con Irlanda del Norte, es decir, los países están llenos ahora de unos nacionalismos que después terminan en populismos. Estados Unidos no ha tenido ese problema de división territorial, pero sí tiene unos enormes problemas que han terminado votando y eligiendo a Biden, que les llevó a perder soberanía económica, algo que era impensable hace unos años en Estados Unidos. Por eso Trump incluso se enfrentó a la presidenta y dueña de la principal compañía de teléfonos china. Recordarás que la detuvieron unas horas a la de Huawei, con Huawei los teléfonos. Entonces, lo que se viene efectivamente es para pensar, pero ese pensamiento y ese accionar tiene que estar, en primer lugar, en la agenda política de los candidatos que va a venir el 2026. Eso. ¿Con quiénes nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con las naciones andinas, es lo que antes se llamó el Grupo Andino. Nos vamos a quedar con Mercosur, que ya no existe, o nos vamos a quedar con una política exterior comercial de bilaterales. ¿Te acuerdas estos convenios y firma de tratados binacionales comerciales? Firmamos tratados con Canadá para poder exportar y comprar con Canadá, el mismo convenio que lo tenemos con los americanos. Con el Asia tenemos acuerdos bilaterales comerciales con la China, que nos ha llevado a aumentar nuestras exportaciones. Ok, esa era la visión de hace unos años, que lo alentó mucho Alan García, la firma de los tratados comerciales. Esa es una forma de integrarnos al mundo. O nos integramos en bloque o nos vamos integrando en convenios con cada país y negociando con cada país las ventajas para poder venderles y también para poderles comprar. Yo recuerdo que cuando se negociaba el convenio comercial con Canadá, se puso ahí un pequeño artículo donde decía que Canadá tenía que comprarle
a los pequeños microempresarios de madera para alentar el mercado industrial de Villa El Salvador. Entonces, y los canadienses dijeron, ¿pero qué cosas podemos comprar? Entonces le dijeron, nosotros podemos venderle las carpetas, los pupitres para sus escuelas. ¿Y quiénes las pueden hacer? Los carpinteros de Villa El Salvador. Fíjate, hasta ese detalle. Y se llegó a exportar, se llegó a exportar una serie de productos de madera de Villa El Salvador hacia el Canadá. ¿Por qué? Porque eso es producto de esa negociación, de esa experiencia diplomática, que fue una forma de integrarnos al mundo. O nos integramos por bloques, o nos integramos en estas negociaciones de acuerdos comerciales, que recuerdo que Castillo en su campaña dijo que los iba a observar porque le estaban haciendo mucho daño a la autonomía de la economía nacional. Pobre hombre, no tenía ni la menor idea de lo que eran los acuerdos binacionales, ¿no? Claro, pero tú te estás refiriendo a convenios bilaterales entre Perú y Canadá, pero con el patrón dólar. Pero ahora has mencionado que la Argentina está celebrando en realidad un convenio bilateral con la China para negociar pagando la Argentina en yuanes. Ahora, ¿de dónde va a sacar la Argentina yuanes si no tiene ni dólares? ¿Y con qué capacidad tendría yuanes para pagarle a China? Eso significaría que la China le tendría que efectuar préstamos a la Argentina y la Argentina convertirse en deudor de yuanes. Pero la estabilidad del yuan, ¿quién lo garantiza? La propia producción china, pues, ¿no? Que algunos expertos creen que la China, con su burbuja hipotecaria, va a entrar en crisis. Lo que los argentinos acaban de hacer y están negociando es una venta a futuro de carne y una venta a futuro de trigo, ¿no? Unas ventas a futuro para que en función de esas ventas a futuro puedan tener a su vez los argentinos también un poco de recursos financieros para comprarle a la China lo que necesita, ¿no? Entonces, lo que los argentinos están haciendo mal es vendiendo a futuro lo que van a tener como producto de exportación. Pero así como está la economía argentina actualmente, que ya los precios se están disparando, no van a tener posibilidades de esa producción a futuro honrarla, porque las producciones a futuro básicamente son de metales y algunos productos agrícolas. Vendes a futuro lo que vas a sacar de las minas, de la tierra, pero cuando tu economía está en crecimiento, pero cuando está manejada por estos rojos argentinos va a ser muy difícil. La crisis argentina va a ser de mayores profundidades y magnitudes. Por eso vemos el problema en la Argentina, porque si está vendiendo a futuro, no sabemos los plazos, de qué futuro estamos hablando, no si van a vender cereales y ganado. ¿A cambio de qué se han comprometido? ¿A cambio de que China les dé algún crédito ahora para que puedan producir los granos y producir la carne? Sí, no ha habido mayores, hasta donde yo he podido leer, mayores explicaciones. Solamente los titulares que Argentina se comprometía ya a negociar en yuanes, como ya lo venía haciendo Brasil, y lo que sí ha habido un gran despliegue en el mundo financiero es que Arabia Saudita empieza ya a comercializar en yuanes, dado que ellos son el primer exportador de crudo y le vende al primer comprador en el mundo. Incluso Arabia Saudita ha dicho que existe la posibilidad de ver con otras monedas. Y esa flor que han lanzado es que posiblemente empiecen a comercializar con euros, ¿no? Y el otro gran comprador de petróleo es Japón. Entonces, a lo mejor Japón va a querer pagarles también con yen. Lo que sí, la desdolarización de la economía creo que ya es un hecho. Poco a poco va a ir los países usando su autonomía y sus conveniencias, producto de las negociaciones, para ver
en qué bloque económico van a estar. Lo que sí es una realidad es que a los americanos les va a costar mucho volver a tomar ese liderazgo. Fíjate, y geopolíticamente también, Marco, la tensión entre la China y Taiwán. Porque los chinos están dispuestos a tomar Taiwán y hay barcos y portaaviones en torno de Taiwán. Y el año pasado, en noviembre, los americanos también mandaron un portaaviones, es decir, la tensión ahí tarde o temprano va a estallar. Y tradicionalmente el ABC de la superación de las crisis a lo largo de la historia del pensamiento económico ha sido: si tu país tiene crisis, anda a la guerra. Anda a la guerra y mueves la economía, juntas a la gente en un ideal, se olvidan de la crisis económica, te pones el pecho y te vas a la guerra. Los americanos, mira cuántas guerras han tenido en los últimos 20 años. Hasta se han metido cuando la crisis está muy fuerte. Los argentinos, recordarás, en el 80, ¿no?, se fueron a las Malvinas, sabiendo que los iban a destrozar. ¿Por qué? Porque en ese momento la Argentina sufría una de las peores crisis. Y nuestro país también, Ecuador y Perú, que también hemos estado en una crisis perenne, hasta que se firmó, gracias a Fujimori, la paz. Es decir, las guerras siempre han sido un paliativo a la crisis. Eso lo dicen los textos del pensamiento económico. Así que, ¿y cuál es decir entonces ante la crisis? ¿Cómo te refugias? En el oro. Te refugias en el oro, Ahora, que es la moneda muy miedosa y que tiene mucha desconfianza a veces, ¿no? ahora en el Perú, ¿nuestro Banco Central está incrementando reservas en oro o está mirando lo que pasa? Porque no te olvides que, como hemos conversado, que la China está potenciando al Perú para hacer exportaciones de toda Sudamérica a través de Perú, el puerto de Chancay. Ya tenemos la doble pista en el aeropuerto internacional, tenemos Mollendo, Hilo, las grandes inversiones chinas en minas, en energía. Y entonces, si vamos a ir a convenios bilaterales, necesitamos fortalecer nuestra moneda con reservas en oro. ¿Qué estaría pasando en el Perú? No, en el Perú no ha habido, yo no he leído últimamente que hayamos comprado o vendido oro, salvo las cosas normales, pero no ha habido una compra importante, es decir, una tonelada de oro o medio millón de onzas de oro. No, en el Perú no ha habido eso. Lo que el Perú tiene, casi el 80% de sus reservas internacionales netas distribuidas en diferentes bancos internacionales en billete dólar. Las reservas internacionales del Perú, en un 80% casi, es en monedas. Y creo que en oro son como 15% y el otro 5% en otras divisas. También tienen bonos que le ha comprado a una serie de países soberanos. Ahí están invertidas nuestras reservas internacionales. Pero no hemos salido a comprar oro masivamente en los últimos meses. Wilder, nos ha ganado la hora. Qué interesante el tema ¿no? Pero ya seguiremos conversando. Gracias por estar con nosotros. Y con ustedes, amigos, si Dios quiere, hasta el próximo lunes a la misma hora. Hasta entonces.